Buenos días con todos y con todas, bienvenidos y bienvenidas. A nombre de DESCO le damos la cordial bienvenida a estos acostumbrados martes de coyuntura, donde es un espacio que nos reunimos para reflexionar sobre la situación actual del país, sobre la coyuntura, y esta coyuntura que, como decíamos, semana a semana es muy movida en nuestro país y siempre hay temas para discutir, reflexionar, y que esto va a contribuir a poder trabajar y mejorar nuestras intervenciones en aras del ejercicio de derechos de todas las personas. Desde el diciembre del año pasado a finales hay unas movilizaciones sociales y parte de las agendas de estas movilizaciones sociales está relacionado, como ya todos sabemos, con el pedido de renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, pero también está señalándose la necesidad de una nueva constitución. Entonces ahí está la discusión que se da también en la misma sociedad, pero sobre todo también en el Congreso, que señalan que no es necesaria una nueva constitución, pero sin embargo la Comisión de Constitución del Congreso está viendo, analizando y sobre todo proponiendo reformas constitucionales. Entonces, y sobre todo también se señala, y una de las cosas que está en discusión para el adelanto de elecciones es que se haga la consulta para que si necesitamos una nueva constitución o no para lo que es la Asamblea Constituyente. Entonces, hay temas ahí que son, digamos, parte de la agenda actual de nuestro país, ¿no? En este martes coyuntura le hemos puesto el nombre salida constituyente a la crisis, ¿no? La pregunta es si la constituyente es la salida a la crisis que está sucediendo en nuestro país. Hemos invitado y damos la gracia a los dos expositores, Nicolás Lynch y Álvaro Campana, que nos van a dar los elementos. Ellos están trabajando este tema para poder reflexionar sobre la necesidad de una nueva constitución. ¿Es una nueva constitución o se necesita una reforma constitucional? ¿Y cuáles serían estos aspectos principales de una nueva constitución? Y sobre todo también reflexionar qué hacer, qué estrategias se pueden implementar para poder contar con una nueva constitución. Entonces vamos a empezar con Nicolás Lynch. Él es doctor en sociología en el New School for Social Research de Nueva York y magíster en ciencias sociales en Flaxo, México. Es profesor principal de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en la maestría de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor invitado de Johns Hopkins University y otras prestigiosas universidades extranjeras. Él ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de San Marcos y ministro de Estado en el despacho de Educación. También ha sido director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y autor de diversas publicaciones y reconocido especialista en temas de educación. Entonces, bienvenido, Nicolás. Tienes 20 a 25 minutos para que puedas hacer tu exposición. Bueno, quisiera empezar agradeciendo la invitación porque este creo que es un foro importante de personas interesadas en el tema para debatir la cuestión constitucional. Eh, Quiero señalar que tanto Álvaro como yo formamos parte de una plataforma que se llama Iniciativa Constituyente. En el mes de febrero hemos cumplido 5 años y en el 2022 realizamos 14 talleres en diferentes regiones del país. Hemos estado en Arequipa, en Juliaca, en Puno, en Cusco, en Abancay, en Ica, en Trujillo, en varios lugares en Lima, etcétera, ¿no? Teniendo el formato de presentar nuestras ideas y hacer un taller sobre la cuestión constituyente, ¿no? Buscando dejar grupos semilla para que desarrollen esta actividad. Y hemos visto cómo en los últimos 2 meses muchos de estos grupos se han reactivado y han estado, digamos, al frente, a la vanguardia, debatiendo estas ideas con la población. Creemos que, y esto es importante, que estamos en un momento de debate sobre la cuestión constituyente, en un momento de debate y de organización, ¿no? El cual hemos visto, a todos nos consta, rendir sus frutos en las calles, ¿no? He dividido mi exposición en 7 puntos, ¿no? 7 puntos y una brevísima introducción, ¿no? Que voy a tratar de cubrir en estos minutos. La primera cuestión es que la Constitución se ha vuelto una bandera de masas, ¿no? Esto es de extraordinaria importancia, ¿no? Porque la Constitución, como vamos a ver más adelante, puede ser una cuestión
especialistas, de expertos. En realidad el debate constituyente nunca se cerró en esos 30 años en el Perú, ¿no? Pero si se queda allí, políticamente sirve de poco, ¿no? Sin embargo, creo que hay un éxito muy importante en los últimos tiempos, en el sentido de que el debate constituyente ha saltado no solo a la opinión pública especializada, sino a la calle, ¿no? Bien, el primer punto sería la definición de constitución, ¿no? Que es bien importante porque creo que esto tiene que ver con los objetivos que pretendemos lograr, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la constitución es la norma jurídica suprema de un determinado país, pero sobre todo significa un acuerdo, ¿no? La constitución como acuerdo es una cuestión fundamental, ¿no? Y en contraste, nuestra última constitución no ha sido precisamente un acuerdo, ¿no? Un jurista que no tiene nada de izquierda, Javier Valle Riestra, señaló en la época de promulgación de la Constitución de 1993 que esta era una declaración de guerra, ¿no? En contraste con el acuerdo de paz que debería ser una constitución, ¿no? Esto es un punto de partida significativo, ¿no? Además, la Constitución de 1993 fue hecha por un gobierno autoritario para quedarse. Mucho se dice que las constituciones siempre son hechas en un ambiente autoritario, por dictaduras, ¿no? Por gente que tiene vocación de establecer una dictadura. Y esto es en la historia de nuestro país cierto, pero depende mucho si las constituciones se hacen para quedarse o para irse. La del 79 la convoca efectivamente esa asamblea constituyente un gobierno militar, pero para irse, ¿no? La del 93 fue al contrario, tenía un proyecto y plasma este proyecto en un armado constitucional, ¿no? A diferencia, lo que se plantea es que una nueva constitución se dé en un ambiente democrático para poder pensar el futuro del país. Y que por esas dos razones, por darse en un contexto democrático y tener una perspectiva de futuro, sea una constitución que dure. Es muy importante cuando uno plantea el debate constitucional que lo plantee hacia adelante como algo que sea un verdadero espacio de unidad, ¿no? Por eso señalo que no es una suma de agendas particulares, ¿no? Sino es la idea de establecer un suelo común para que, garantizando derechos, instituciones en que se plasmen estos derechos, puedan diversos, desde individuos, colectivos, partidos, en fin, desarrollar sus proyectos, ¿no? Porque tenemos el caso chileno, una suma de agendas particulares, esta última convención constituyente, y ya vemos dónde quedó. El segundo punto tiene que ver con, ya entrando específicamente al tema constitucional, tiene que ver con el tema de la legitimidad constitucional. O sea, es fundamental que una constitución sea legítima, ¿no? O sea, que la gente crea en ella como una norma jurídica suprema que nos convoca, si no a todos, por lo menos a la gran mayoría de la población, ¿no? Y aquí hay una ilegitimidad de origen en la Constitución de 1993, ¿no? Una ilegitimidad de origen, bueno, por dos razones. Es producto del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, por más que se eligió una asamblea del CCD, nos acordaremos los más viejos. Sin embargo, fue un Congreso Constituyente Democrático elegido en condiciones de dictadura. Y al mismo tiempo, el referéndum de salida, porque hay un referéndum de salida a fines de octubre de 1993, fue un referéndum fraudulento, ¿no? El doctor Juan Chávez Molina, que era miembro del Jurado Nacional de Elecciones en la época, lo denuncia y publica un libro cuando cae Fujimori con un enorme detalle al respecto de cómo el SIN de Montesinos cambia los resultados, ¿no? Esto es un primer elemento, ¿no? Hay una ilegitimidad de origen. Sin embargo, también es importante señalar que hay una legitimidad de ejercicio, ¿no? Cuando la Constitución de 1993 empieza a funcionar, tiene dos momentos. Primero, un momento autoritario hasta el año 2000. Segundo, un momento democrático, de democracia limitada, que es el que está en crisis actualmente, ¿no? Sin embargo, en su momento de auge, sobre todo entre el 2000 y el 2016, esta constitución
gana una legitimidad de ejercicio que, digamos, vende exitosamente la ilusión de que el que estudia triunfa, como dicen en el sector de educación, de que se puede salir adelante por cuenta propia, ¿no? Esto recién es quebrado por la crisis que se desata en el país entre el 2016 y 2018 en adelante, ¿no? Y el gran disolvente para la quiebra de esta hegemonía neoliberal que hace entrar en crisis también la legitimidad de la Constitución es la corrupción. El gran disolvente es la corrupción, ¿no? Que atraviesa el conjunto de nuestra clase política y que es expuesta, ¿no? Como todos podemos saber, diariamente por los medios de comunicación. Entonces, aquí, ¿no? Es el punto inicial de la crisis inmediata, ¿no? Que nos trae a la actualidad. Paso al tercer punto, que es lo que yo llamo la confluencia de diversas crisis, o en una definición gramsciana, la crisis orgánica, ¿no? Tenemos una crisis inmediata de gobierno, o sea, el gobierno, los gobiernos, mejor dicho, no el gobierno, porque hemos tenido 3 presidentes, 6 congresos, ya 4 presidentes, 6 congresos en un plazo de 6 años. Entonces, hay una imposibilidad de reproducción del gobierno. Tenemos una crisis de coyuntura inmediata honda, que se aloja en una crisis institucional, ¿no? Es decir, las instituciones de la Constitución de 1993 están también en crisis, ¿no? Por lo tanto, hay una crisis de reproducción de gobierno, hay una crisis de reproducción institucional y por último, y esto quizás sea lo más grave, esta crisis de gobierno y esta crisis de reproducción institucional empieza a afectar, ¿no? Al Estado, a la forma de dominación y reproducción de los intereses de la clase dominante, ¿no? Entonces tenemos una crisis de coyuntura, una crisis institucional y una crisis de Estado, ¿no? Cuando hay crisis en los 3 niveles de gobierno, Gramsci decía que había crisis orgánica, ¿no? Y esta crisis orgánica nos hace ver nuestros problemas más profundos, ¿no? Que nuestros problemas no son de personal de gobierno, nuestros problemas no son de ingeniería institucional, como creen algunos colegas que hacen análisis político, vamos a cambiar tales o cuales reglas, sino nuestra crisis es estructural. Entonces, hay necesidad de convocarnos para tener un nuevo horizonte, una nueva carta de navegación. En ese sentido, ¿no? La Constitución es una herramienta. Por supuesto, como lo he repetido o lo hemos repetido muchísimas veces, la herramienta por sí sola no cambia las cosas. Es un instrumento más para avanzar, ¿no? Entonces, tenemos que crisis de gobierno, de régimen y Estado nos permite un análisis también, ¿no? De 3 tiempos, ¿no? Nos permite un análisis del pasado, nos permite un análisis del presente, nos permite avisorar futuro, ¿no? ¿En qué sentido nos permite un análisis del pasado? Vemos que esta es un fracaso más de la reinvención de la República Criolla que se funda en 1821. Yo creo que han habido, no voy a entrar en detalles, Inés López está por culminar un libro sobre coyunturas críticas del Perú republicano, que analiza esto con profundidad en cada momento. Han habido varios momentos en nuestra historia republicana de crisis, de fracaso de reinvenciones de la República Criolla. Yo me atrevo a decir que este es un momento más de fracaso de reinvención. Por eso es que hay posibilidad de hacer algo nuevo, ¿no? Lo siguiente, lógicamente, es la crisis presente. La crisis presente, por su magnitud y profundidad, como ya lo señalé, nos permite ver nuestros problemas estructurales. Y al mismo tiempo, creo que es también un lugar para avisorar, un lugar para ver en el horizonte la posibilidad de un futuro, en mi concepto, un futuro de refundación del Perú, que es a lo que debemos ir, ¿no? Ojo, refundación, no fundación, como señalaré más detalladamente al final, ¿no? Por eso la alternativa no es un cambio de personas, sino de instituciones. La alternativa es un proceso constituyente. Bien, el cuarto punto es proceso y momento constituyente, ¿no? ¿Qué cosa es, digamos, cuál es el núcleo de la idea constituyente?
¿no? Que el poder regrese al pueblo soberano. Este núcleo de la idea constituyente que fue definido por el Abad de Sieyès en los inicios de la Revolución Francesa, ¿no? En un panfleto que publicó en la época. Panfleto no es un término despectivo, yo tengo una colección de panfletos en mi casa, me encanta leer y escribir panfletos, ¿no? En el género panfletario él escribe qué es el poder constituyente, ¿no? El poder constituyente no es otra cosa que regresar el poder al pueblo soberano reunido en asamblea, ¿no? O sea, ahí nace la idea de lo que es lo constituyente por diferencia de lo constituido, como vamos a ver más adelante, y la importancia frente a crisis profundas, ¿no? Como han señalado varios autores contemporáneos, regresar, mejor dicho, al poder constituyente. Ahora bien, esto depende de la correlación de fuerzas, o sea, no es un acto académico, no es un acto de propaganda política, es un acto de realidad, ¿no? Como decía Lenin, en la política la verdad es la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, desatar un proceso constituyente depende de la correlación de fuerzas. ¿Y cómo se desata un proceso constituyente? ¿No? Produciendo un momento constituyente que le dé actualidad al proceso constituyente. ¿Qué es el momento constituyente? Darle actualidad al proceso constituyente, ¿no? Y tiene 4 momentos. Por supuesto, hay mucho debate. Yo lo sistematizo en 4 fases, el establecimiento de un momento constituyente. La fase de expertos, que creo que ya pasamos, ¿no? Como les dije, nunca terminó. Yo escribí, recuerdo, 12 artículos de crítica al proyecto del CCD en 1993 por pedido de Gustavo Mome. Así me inicié en el tema, ¿no? Y esto, por supuesto, ha dado en el momento hubo un gran debate y después ha seguido habiendo debate. Hemos tenido la comisión de expertos que citó Paniagua, hemos tenido el trabajo de PIS, ¿no? En el Congreso de la República 2002-2003, ¿no? Y luego hemos tenido esporádicamente el regreso a este debate en diversos momentos que no voy a señalar acá, ¿no? El momento de expertos ya lo pasamos. El segundo momento es opinión pública y organización constituyente, ¿no? Yo creo que se inicia en noviembre del 2020, cuando se empieza a corear en la calle nuevamente asamblea constituyente, en las movilizaciones juveniles de la época, y lo que hemos visto que se ha desatado con fuerza en los últimos 2 años en el país, organización constituyente, o sea, diversos partidos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, que empiezan a organizarse para debatir, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los elementos, por qué y cuáles deberían ser los elementos de una nueva constitución? El punto número 3, que es la conciencia cívica, ¿no? Cuando la opinión pública extiende esta demanda constituyente como conciencia cívica. Y el punto 4, cuando se realiza el referéndum de entrada, llamado referéndum de entrada, para preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución y por qué mecanismo, ¿no? Yo creo que estamos en este momento entre el 2 y el 3. Prefiero ser conservador en cuanto a momento constituyente. Nuevamente depende mucho de la correlación de fuerzas y creo yo que estamos entre organización pública y entre opinión pública y organización constituyente y conciencia cívica, entre el 2 y el 3, ¿no? Y aquí me arriesgo, lógicamente, creo que esta última coyuntura ha sido muy, pero muy favorable al impulso al proceso constituyente, ¿no? Y que una salida democrática para la actual crisis no significa necesariamente que se convoque a una asamblea constituyente o que haya un referéndum de entrada. Yo allí discrepo de quienes creen que patria o muerte venceremos, digamos, referéndum de entrada o nada. No, yo creo que hemos avanzado tremendamente en establecer el momento constituyente, ¿no? Y si tenemos una salida democrática, por más que no haya referéndum, desarrollando el punto 3 del momento constituyente, que es conciencia cívica, estamos realmente muy bien, ¿no?
Bueno, el quinto punto de mi exposición es la relación entre poder constituido y poder constituyente, ¿no? Y aquí quisiera resaltar dos ideas, ¿no? Estamos en un camino reformista, no en un camino revolucionario para el logro de una nueva constitución. Y el camino reformista básicamente se da porque lo que estamos impulsando es una democratización social y política, una democratización de la sociedad y el Estado, ¿no? Y esta idea de democratización lógicamente está en contra de la idea de asalto al poder, ¿no? Y este proceso de democratización no es inmediato, es un proceso largo, ¿no? Por lo tanto, no se nos debe ir la vida si en esta coyuntura no solucionamos el problema, si es que avanzamos por este camino reformista de democratización social y política sustantivamente, ¿no? Lógicamente, nuestro punto es que el liderazgo de lo nuevo, o sea, del proceso constituyente y del establecimiento de un momento constituyente, sea lo que esté al mando, ¿no? Bien, ¿cuál es? Y en este sentido creo que tenemos que ser muy claros que tiene que haber una relación entre poder constituido y poder constituyente. ¿Qué es poder constituido? Las instituciones existentes. El poder ejecutivo, el Congreso de la República. ¿Qué es el poder constituyente? Lo nuevo, que viene desde abajo en este momento, ¿no? Pero instancias que en un camino reformista tienen que entrar en algún momento en relación. Lógicamente, todos quieren llegar a esa relación en la mejor correlación de fuerzas. Y así es la política, eso está muy bien, ¿no? Pero en ese proceso de relación entre poder constituido y poder constituyente, tenemos que apostar por el liderazgo de lo nuevo. Bien, ¿cuáles son los ejes del cambio constitucional? Yo planteo 5, ¿no? Que voy a plantear telegráficamente, por supuesto, ¿no? Bien, el primero es la redefinición de la identidad del país. Esta tiene que ser la puerta de entrada a una nueva constitución. El país no puede seguir considerándose como un país blanco de ancestro europeo, ¿no? Que es lo que ha establecido la oligarquía, ¿no? A partir de su proyecto de República Criolla y lo que ha buscado desarrollar en sus distintas reinvenciones. Primera República, República Práctica, República Aristocrática, etcétera, 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 ¿no? Tenemos que ir a un país que sea una nación pluricultural y multilingüe, ¿no? Donde tengamos lugar, por supuesto, sobre la base de la herencia que nos dejan los pueblos originarios, sobre la base de esa tradición social, cultural, política, tenemos que ir a una nación que culmine su proceso de formación, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ir en un preámbulo de la nueva Constitución, ¿no? Y por supuesto, alguien me decía en una de las presentaciones que esto va a ser una guerra termonuclear, ¿no? Porque lógicamente para que la oligarquía acepte esto va a ser bien duro, ¿no? El segundo eje es la redefinición de los derechos fundamentales, ¿no? No se trata nada más de agregar derechos como si fuera una lista de lavandería, ¿no? Los derechos fundamentales, que tienen básicamente 4 familias en la teoría constitucional, son civiles, políticos, sociales y culturales. Entonces, hay que redefinir este sistema de derechos, ¿no? No solo agregar algunos en alguna de estas familias, sino redefinirlos en su conjunto. Porque si agregamos un derecho político, por ejemplo, el derecho a la paridad, ¿no? Estamos inmediatamente afectando derechos sociales, derechos culturales, en fin, tiene que haber una redefinición progresista del conjunto, ¿no? Siempre con la idea del suelo común y no de la sumatoria de agendas diferenciadas, ¿no? Y el tercer eje, que está muy ligado a la necesidad de reorganizar el sistema de derechos, es cómo influencia el sistema de derechos la organización del poder. Y yo creo que este es el punto clave de una nueva constitución, ¿no? El punto más importante de una nueva constitución, quizás tan importante como el primero de redefinir la identidad. ¿Por qué? Porque las nuevas constituciones en América Latina, la venezolana, la ecuatoriana, la boliviana, por ejemplo, se han ocupado mucho de agregar derechos. Sin embargo, no se han ocupado tanto de ver cómo estos derechos
se vuelven democracia. O sea, se vuelven una articulación de democracia participativa con democracia representativa. O sea, ¿cómo afectan lo que Gargarella, un constitucionalista argentino que está dando una charla en estos días en Lima, señala cómo afectan la casa de máquinas del poder, ¿no? Hasta el nuevo constitucionalismo, por supuesto, el antiguo también, ¿no? Pero hasta el nuevo constitucionalismo le teme a que los derechos se metan al poder, ¿no? Porque ahí ya la cosa se pone grave, ¿no? Entonces vemos cómo incluso en los nuevos gobiernos de la izquierda latinoamericana han habido serios problemas con los temas de la reelección, por ejemplo, con los temas del poder judicial, etcétera, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con el apartado económico, ¿no? Y esto significa pasar de un apartado económico que se basa en los principios del modelo neoliberal a un apartado económico plural, que permite el regreso de lo público, de lo social y que lo articule, por supuesto, con una economía de mercado, ¿no? Esto que de alguna manera fue lo que más les interesó a los constituyentes de 1993, es muy importante modificarlo, ¿no? Y el quinto, que tiene que ver con la reorganización de la descentralización, quizás el tema, como ya alguna vez le dije a Eduardo Bayón, sobre el que menos sé, ¿no? Y que supone una reorganización territorial del Perú, ¿no? Para que la descentralización pueda convertirse en un gran evento democrático, pero también en una gran herramienta de desarrollo del Perú, ¿no? Cosa que por distintas circunstancias, no voy a entrar acá, no ha sido. ¿Y a dónde marcha todo esto? Estos puntos anteriores, ¿a dónde marchan? A un objetivo, ¿no? Que es la refundación del Perú. Lo dije al principio y señalé también que no es fundación, sino refundación, porque frente a tendencias, creo yo, de extrema izquierda que no reconocen nada en la historia del Perú, yo creo que hay que recoger lo bueno de estos 200 años, pero con una perspectiva más de ruptura que de continuidad. Pero hay colectivos, partidos, mujeres y hombres a lo largo y ancho de nuestra historia que han dado su vida, ¿no? Por este país y no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Es difícil, ¿no? Los sociólogos, he discutido, en fin, mucho con mis colegas esto a lo largo de décadas. Nosotros tenemos la inmensa tarea de forjar nación y democracia al mismo tiempo, ¿no? Y esto supone terminar con la herencia colonial y al mismo tiempo culminar con la construcción nacional y establecer una democracia plural diversa, ¿no? Aníbal Quijano, comparando esto con la experiencia europea, decía que los europeos tuvieron la suerte histórica de construir primero nación y después democracia. Más o menos, ¿no? Porque esto nunca es exacto, pero siglo XIX, XVIII, XIX para la nación, siglo XX para la democracia. Nosotros no tenemos esa suerte, tenemos que afrontar estos dos mega problemas al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias. He corrido, ¿no? Pero he completado mi esquema. Gracias. Gracias, Nicolás. Sí, interesantes tus reflexiones y que van a ser, digamos, la base para poder también reflexionar y también para el diálogo que viene después de las exposiciones. Y ahora es el turno para Álvaro Campana. Él tiene estudios de la especialidad de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana y de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Es militante y secretario general del Movimiento Nuevo Perú, integrante del colectivo Nueva República, de la Asociación Espacio Nuestro Sur y también forma parte de Iniciativa Constituyente. Bienvenido, Álvaro. Tienes 20 a 25 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Ya no soy secretario general, fui secretario general del Nuevo Perú. Y como dice Nicolás, estamos en este esfuerzo de impulsar la discusión sobre el proceso constituyente, en lo que hemos denominado también un trabajo de pedagogía constituyente, haciendo y generando varios espacios de discusión sobre el tema, ¿no? Bueno, mi presentación yo la he planteado en 4 partes para responder a 3 preguntas.
¿Por qué la necesidad de una salida constituyente? El por qué es muy importante, por qué se necesitaría una salida de este tipo, por qué se está planteando este tipo de salida. Un segundo punto relacionado sobre los procesos constituyentes y el momento constituyente, que creo que nos lleva a una discusión sobre el cómo debe avanzar este proceso y en qué contexto se va dando, ¿no? En este cambio permanente que se viene dando también en la coyuntura política, que va acelerando procesos, ¿no? Y finalmente también esta pregunta que se planteaba al inicio en la presentación de esta reunión, sobre qué cosas deben discutirse sobre el proceso constituyente, ¿no? Obviamente no voy a repetir lo que ha dicho Nicolás, creo que ha sido una presentación completa, pero yo quería igual, digamos, hacer o presentar algunas reflexiones que ayuden a problematizar también, ¿no? Podemos caer en una lógica demasiado optimista, lo que no significa que no tengamos que serlo. Sin duda hemos avanzado muchísimo en la instalación de esta discusión en la sociedad, pero creo que también hay diversas dificultades, ¿no? Entonces, sobre el primer punto, la necesidad de una salida constituyente. Yo quiero tomar a dos autores para hablar sobre este tema. Es evidente que la crisis que vive el Perú es una crisis de fondo, que no puede tener salidas superficiales o cambios solamente en las políticas públicas, como dicen algunos sectores, sino que requiere de un cambio de reglas, requiere de un nuevo pacto social, que no es poca cosa, de un nuevo contrato social, que redefina las relaciones entre Estado, en términos institucionales, economía, sociedad y cultura. Y cuando hablamos de Estado, y es justamente pensando esto en lo que decía Nicolás sobre la crisis orgánica, no solamente estamos hablando, por supuesto, de las instituciones, sino estamos hablando de esta articulación que hay entre sociedad civil y sociedad política, como decía Gramsci, ¿no? Que en determinados momentos se cristaliza en una síntesis que oculta contradicciones, que aparece como un acuerdo, pero que expresa una correlación de fuerzas y que también expresa, por tanto, una hegemonía, ¿no? La imposición de un sector sobre otro y no un acuerdo con el cual, digamos, todos estamos igual de contentos o en iguales condiciones. Entonces, siempre implica también, así como un acuerdo, también la definición de un tipo de proyecto de país que se puede imponer sobre otro, ¿no? Entonces, yo quería mencionar a Álvaro García Linera, una reflexión, he estado leyendo un texto sobre la situación boliviana que tal vez nos pueda ayudar a mirar nuestra propia situación, ¿no? Él menciona que en la crisis de Estado se da una crisis de largo alcance y otra de corto, ¿no? Del mismo Estado, ¿no? Y esto se produce como producto de cambios sustanciales en la sociedad y en la correlación de fuerzas, por una parte. O sea, yo creo que en el Perú definitivamente la sociedad se ha transformado profundamente por el impacto de las propias políticas neoliberales, ¿no? Y también por los cambios que hemos vivido a nivel global, ¿no? Se ha hablado incluso de un cambio de época o de una época de cambios, y también, por tanto, de cambios en las propias correlaciones de fuerzas, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante, y cuando ese Estado ya no refleja esos cambios en la correlación de fuerzas, ya no refleja esa sociedad, pues se entra en una crisis, ¿no? Que se refleja en una institucionalidad, y ese es el segundo elemento, que tiene incapacidad de reproducir consenso y coerción, ¿no? Porque ambas cosas tienen que estar presentes, y creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Cómo se hace uso de la fuerza y las dificultades que tiene esta institucionalidad para reproducir un consenso que fue capaz de reproducir anteriormente, ¿no? Y también él menciona la idea de la legitimidad social, ¿no? Cómo este orden de cosas es capaz de reflejar y construir consensos en torno a las aspiraciones colectivas, que se han visto resquebrajadas o se pueden ver resquebrajadas por el incumplimiento de las expectativas que se lograron generar, ¿no? Es importante mencionar que toda constitución, para ser legítima y vigente, debe generar un sentimiento constitucional.
es decir, una identificación con la Constitución, que cada quien se sienta portador de ese pacto social, cosa que definitivamente en el Perú no ha ocurrido. Y cuando nos preguntan y nos dicen que no sabemos nada sobre la Constitución, ese también es un síntoma de justamente la ausencia de ese sentimiento constitucional, ¿no? Entonces, el largo alcance se expresa en que efectivamente este es un Estado, esta es una reedición del Estado colonial, centralista, históricamente patrimonial y blanco, que es puesto en cuestión por esta crisis, ¿no? Y de corto alcance porque en su versión neoliberal ha entrado en una profunda crisis que no le permite pues lograr legitimidad y no tiene capacidad de resolver los problemas de los peruanos o de por lo menos generar expectativas e ilusiones, ¿no? Entonces, para seguir abonando en esto, el crecimiento económico sin duda fue una promesa que logró darle estabilidad al régimen, a este modelo económico, ¿no? Pero esta ha sido profundamente cuestionada por las profundas desigualdades que se viven en el país. Desigualdades que son económicas, sociales, pero también territoriales, lo estamos viendo en estos tiempos, y culturales. Y la vulnerabilidad a la que se ve sometida la mayoría de peruanos y peruanas, ¿no? Como resultado de la informalidad, la criminalidad, la inseguridad y la incapacidad del modelo y del régimen de redistribuir la riqueza, de invertirla en el mercado interno y de lograr mínimos niveles de vida digna, ¿no? Donde todos nos sintamos incluidos y como parte de ese avance, desarrollo, prosperidad. Si bien es cierto, ya la caída de los precios de los minerales, ¿no? Más las evidencias de la corrupción empezaban a evidenciar esta crisis, la vulnerabilidad climática, recordemos cómo empezó el gobierno de PPK, y finalmente la pandemia también se sumaron a estos elementos para hacer estallar por completo esta promesa y desnudar la cruel vulnerabilidad a la que realmente están sometidos la gran mayoría de peruanos y peruanas. Otro elemento es la concentración del poder, ¿no? Creo que se ha producido también el fracaso de la promesa tecnocrática, ¿no? Del Estado subsidiario, de esta idea de un Estado gobernado por técnicos y donde es el mercado el que resuelve los problemas de los ciudadanos y permite pues una mejor provisión de servicios y un ejercicio de derechos, ¿no? Creo que acá hay otro fracaso y esto también tiene que ver con la ausencia de mecanismos de intermediación política y social, ¿no? Que en otros tiempos fueron los partidos o los sindicatos, que también creo hacen parte de estas dificultades que tiene este modelo, ¿no? Que con Fujimori empezó a basarse principalmente en esta relación entre el caudillo y las masas a través de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales, ¿no? Esto ha ido generando también una gran desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones, del Estado y de la propia democracia. Un Estado en el que los ciudadanos ya no se sienten representados, que no genera adhesiones, pero que además es claramente racista y que parece contener a una clase política que hemos visto ahora en todo su esplendor, ¿no? Con estos gastos que hacen, por ejemplo, en recursos para la comida, ¿no? Y un Estado además que que ha impuesto por la fuerza proyectos extractivos y que no ha generado bienestar y que parece más bien generar riqueza, pero para unos pocos, siendo permeable a las dinámicas patrimoniales, pero también a las criminales en los territorios, ¿no? Y respecto de las cuales la ciudadanía ha ido desarrollando diversas estrategias de rechazo, de convivencia, pero también de captura, ¿no? Y de vínculo con estos sectores informales e incluso criminales para poder sobrevivir. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que este Estado tiene serios problemas de reproducir su autoridad y tiene que apelar incluso a discursos antisubversivos, que a diferencia de otros tiempos están funcionando cada vez menos como chantaje, ¿no? Decimos que hay una dificultad seria de reproducir autoridad y lo hemos visto con este estallido social, con zonas del territorio donde se hace necesaria la presencia del ejército, donde se cierran comisarías, donde no hay otra forma de hacer presente al Estado que la violencia desnuda, ¿no? Contra los ciudadanos. Esto particularmente lo hemos visto en el sur andino, ¿no? Y este Estado racista no ha tenido más recursos que la violencia. Y una institucionalidad que además tiene serios problemas de funcionalidad,
pero también de representación. Estas dificultades que hay entre los poderes, ¿no? Esta indefinición de si tenemos un sistema parlamentario o uno donde tiene mayor peso el ejecutivo, ¿no? Presidencialista, es una demostración de ello, pero también la gran crisis de representación, ¿no? Donde tenemos un parlamento que ya definitivamente no responde a la sociedad y donde un sector muy, muy importante de la ciudadanía tampoco tiene representantes. A ello debemos agregar que la sociedad es una sociedad fragmentada, cultural y territorialmente, ¿no? Pero a la vez, y esto ha sido producto del neoliberalismo, pero a la vez también vamos viendo la emergencia de nuevos actores sociales o la recomposición de viejos actores sociales que toman nuevas formas, ¿no? En los territorios y en la sociedad en general hemos visto la emergencia de burguesías vinculadas a sectores formales, pero también a sectores informales o incluso sectores de la criminalidad que han permitido sus procesos de acumulación originaria, ¿no? Que tienen sus propias bases sociales y que de alguna manera también se han ido movilizando en esta coyuntura. Un sector también agrario, campesino, indígena, que se reorganiza a pesar de la ofensiva de décadas contra las comunidades sobre la base de nuevos instrumentos organizativos, como los comités de regantes, de gestión de agua, los ronderos, entre otros, ¿no? Que han revitalizado las propias comunidades y que tienen vínculos con el mercado y por tanto capacidad de movilizar recursos, ¿no? Entonces, cuando se preguntan cómo es que se logra movilizar estos sectores y con qué recursos, pues acá hay una respuesta que ese Perú blanco y criollo no quiere mirar. Y un sector muy amplio de la ciudadanía que no se siente representado en el sentido de las políticas públicas, ¿no? Que también hace parte de este descontento. Y el bloque de poder ha ido mostrando también algunas fisuras, ¿no? En este enfrentamiento que hemos visto desde el año 2017, sobre todo, con el intento del fujimorismo de capturar el poder, incluso enfrentándose a otras fracciones de los grupos de poder. Entonces, a todas luces estamos en un escenario de crisis profunda, de transición de una forma hegemónica, que aún no encuentra una alternativa, y creo que eso es importante también considerarlo, y que puede tener dos caminos, una deriva autoritaria que busque restaurar el orden neoliberal, que es lo que estamos viendo ahora, pero que no tendrá mucho aire para durar, o una salida democrática que no pasa solamente por resolver los problemas de gestión o de políticas públicas, sino de cambios más de fondo. Y también quiero mencionar aquí a otro autor, Luis Felipe López Calva, que creo que es director regional del PNUD en América Latina, quien también plantea la necesidad de un nuevo pacto social, ¿no? De un nuevo contrato social en América Latina. Él dice que de manera natural el desarrollo es un proceso desigual, es otra perspectiva, es un proceso desigual y por tanto conflictivo entre sectores, regiones y grupos de ingresos. Él encuentra que una de las consecuencias de economías con alta desigualdad como las latinoamericanas y con momentos de bajo crecimiento económico generan tensiones que han logrado avances políticos importantes, pero no así políticos, aunque vamos viendo que tampoco políticos. Por ello, la caída del apoyo a la democracia, dice él, ¿no? Por eso, esta desconfianza hacia la clase política, un incremento sostenido de la protesta social y una polarización política de la sociedad. Desde la perspectiva de la gobernanza, dice él que la estabilidad depende pues de este equilibrio entre prosperidad, equidad y paz. Y al no haber crecimiento económico como el que hemos tenido en los últimos años, sino un crecimiento que ha disminuido, serios problemas de desigualdad, inevitablemente se generan situaciones de conflicto social, ¿no? Que se extienden. Entonces, las personas en este tipo de escenarios se salen incluso del contrato social, ¿no? Y eluden los impuestos, desconocen a las autoridades, optan por salidas privadas o finalmente terminan migrando o recurren a la violencia y a las actividades ilegales. Entonces, este escenario al que se suma el impacto de la pandemia, ¿no? Necesariamente lleva a que en América Latina cambiemos de objetivos, ¿no? De objetivos que nos obligan a pensar en un nuevo pacto social, dice él, ¿no? La Constitución del 93, por ejemplo, para tratar de aterrizar esta reflexión en el Perú, parecía basar su legitimidad en el crecimiento económico.
Ese es el argumento que siguen levantando quienes defienden a la Constitución del 93. Sin embargo, a estas alturas del partido, después de años de crecimiento y de bonanza, al no sentir la ciudadanía los resultados de ese crecimiento económico, pues empieza a cuestionar justamente este objetivo, ¿no? Y con la pandemia esto se agudiza aún más, llevándonos a que ya no solamente están en cuestión pues las políticas públicas que se basaban en estos principios, ¿no? Orientados a lograr este objetivo, ¿no? De lograr un desarrollo, un crecimiento económico, sino la necesidad de repensar estos objetivos, y eso pasa necesariamente por un nuevo pacto social, ¿no? Un nuevo pacto social o un nuevo contrato social donde el objetivo ya no es el crecimiento económico, sino que este se debe convertir en un instrumento para lograr otros fines, como son reducir la desigualdad, lograr dignidad, inclusión y sobre todo convertir o hacer que el Estado sea garante, ¿no? de derechos y de la protección social. Y esto pasa pues por una serie de cambios en las políticas, pero sobre todo en los principios de esas políticas. También se hace necesaria la creación de nuevas coaliciones. Dice él, citando a Hume, ¿no? que un contrato social debe ser estable, eficiente y justo, y que requiere del cumplimiento voluntario y de confianza de los ciudadanos. A estas alturas es evidente que el contrato social que tenemos no cumple con ninguna de estos requisitos, ¿no? Y se necesita, por tanto, dice él, de un gran proceso de deliberación y de construcción de coaliciones y de diálogo inclusivo para replantearse esos objetivos como sociedad. Entonces, creo que se hace evidente desde dos perspectivas distintas que los cambios que requiere nuestro país, incluso América Latina, no pasan solamente pues, por cambios en las políticas públicas o de mejorar la gestión, sino que requieren cambios de fondo en principios, en objetivos, ¿no? Y en una transformación de las relaciones entre Estado, sociedad, economía, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Voy a avanzar más rápido. Unos 3 ¿Perdón? minutos, Álvaro. 3 Ya, minutos, Álvaro. ok, uy, me quedó ya. Entonces, quería hablar también de las tipologías de los procesos constituyentes, ¿no? Creo que no es posible reconstruir estos consensos anteriores después de la pandemia, ¿no? De este tipo de Estado y del estallido de estos escándalos de corrupción, ¿no? Y esta desafección ya tan profunda, que además más bien ha evidenciado problemas históricos en el país. Frente a ello, digamos, un proceso constituyente implica, ¿no? que tenemos que reimaginar nuestro destino como país. Y en un contexto global que también nos plantea hacerlo, ¿no? El mundo ha sufrido cambios y está sufriendo cambios que también nos obligan a pensarnos como nación, como nuestro destino común, digamos, como nación, en ese concierto internacional que es tan cambiante. Requiere ese proceso constituyente o implica también un momento destituyente o múltiples procesos destituyentes, como dice Alejandra Di Negro, que me parece interesante un artículo que ella hizo, que nos plantea el desafío de cómo dar vida a un nuevo orden que sea estable, ¿no? Estamos viviendo, o hemos vivido, sobre todo, procesos destituyentes, ¿no? que expresan la profundidad de ese encuentro, la fragmentación y la crisis de representación y este rechazo a lo establecido, y en nuestros países se vive un profundo ánimo destituyente, que creo que también es una explicación para entender lo ocurrido en Chile, ¿no? Donde no se siente que colme las expectativas, más allá de estos errores estratégicos o tácticos que se hayan cometido en el proceso constituyente, no se siente pues que no se logra colmar estas expectativas que tiene la ciudadanía de refundar algo distinto en nuestros países y que realmente garantice cambios, ¿no? O hay un desencuentro entre este anhelo de que el proceso constituyente lo resuelva todo, ¿no? Cuando esto no es suficiente, por supuesto. Y este momento destituyente implica necesariamente un momento de politización del malestar y un momento constituyente que no se contrapone al anterior, incluso puede superponerse, y sobre el cual me parece hay un debate abierto, como lo ha planteado Nicolás, ¿no? ¿Estamos o no estamos en un momento constituyente? Pero además a ello hay que agregar
que existe en curso también la posibilidad de una salida autoritaria y restauradora que apela a la violencia para restablecer el orden, o que nos puede llevar a que vivamos una nueva frustración, ¿no? Y Héctor Béjar ahí nos alerta sobre la necesidad de no confundir asamblea constituyente con proceso constituyente, porque puede ser que nuevamente sea solamente un cambio de figuritas, pero que en realidad los mismos actores estén ahí presentes reproduciendo la misma crisis. Lo que nos lleva también a una situación paradójica, ¿no? Porque no aparece una salida de corto plazo, y la única salida de corto plazo sería la convocatoria de una asamblea constituyente, pero que, como vemos, también tiene sus problemas. Y de hecho, la intuición de la ciudadanía va por ahí, ¿no? Cuando a la gente se le pregunta en las encuestas si está a favor de una asamblea constituyente, y la mayoría considera que sí, porque intuye que los actuales poderes constituidos ya no pueden resolver la crisis, pero a su vez que esa asamblea constituyente no necesariamente debe cambiar toda la constitución, ¿no? Entonces ahí aparentemente hay una contradicción. Entonces, nos encontramos, otro elemento que quiero agregar es que nos encontramos también frente a una tenaz resistencia de las llamadas élites, ¿no? Frente a esta posibilidad de cambios, y frente a ello, digamos, pueden existir distintos tipologías de procesos constituyentes, ¿no? Que en realidad lo que hace, que pueden apostar por canalizar el derecho a la transformación social, ¿no? Por vías formales o políticas, o generar también situaciones de violencia como las que estamos viviendo en el Perú, ¿no? De esa manera, algunos especialistas plantean una tipología de procesos constituyentes, ¿no? Una es un modelo revolucionario, ¿no? Que lo plantea Bruce Ackerman, ¿no? En que el proceso nace de manera dolorosa, producto de movilizaciones y con altos costos, pero que obligan a las élites a capitular frente a ese desborde popular. Creo que no se ha logrado tal cosa, ¿no? Pero hemos estado en algo de ese tipo. Un modelo en el que las élites políticas son capaces de entender ese descontento, ¿no? Y hacen concesiones estratégicas, son capaces de cooptar las demandas y se deciden a impulsar un proceso constituyente o a ser parte de ese proceso constituyente, ejerciendo niveles de influencia muy importantes, ¿no? O finalmente las salidas autoritarias que hacen que ciertos actores pues terminen simplemente definiendo, ¿no? Que se recompone el viejo modelo, ¿no? Y no se producen cambios, pero que tarde o temprano esto va a terminar en una nueva crisis, ¿no? Tal vez lo que quería decir sobre el momento destituyente o constituyente lo voy a dejar para ya las intervenciones, para mi participación después del intercambio que podamos desarrollar en esta reunión. Gracias. No, gracias Álvaro y gracias Nicolás. Sí, pues hay este tema de los momentos, ¿no? Constituyentes, ¿no? Como señalaba Nicolás, nos encontramos en este momento de la opinión pública, la organización constituyente y el tema de la conciencia cívica, ¿no? Y también como nos recordaba también Álvaro, este tema de la necesidad de un nuevo contrato social, unas nuevas reglas de juego en nuestra sociedad, pero sobre todo que no es suficiente el cambio en las políticas públicas, sino que estas políticas públicas tienen que formularse, ahí añado yo, de manera participativa, pero también con principios y con enfoques muy claros y todo lo que, porque si no, no estaríamos resolviendo los problemas estructurales del país. Entonces, hay mucho para comentar, así que este es el momento en el cual ya todos las y los participantes pueden hacer sus preguntas y sus comentarios. Entonces, está abierto el micro para sus preguntas y comentarios. Vamos a ver quién se anima para poder hacer las preguntas y comentarios, ¿no? Ya levantó la mano Mario Solesi. Mario. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Lynch sobre el tema de la democracia y su relación con el proceso constituyente. Es decir, hasta dónde
es posible avanzar en un proceso constituyente dentro de reglas democráticas cuando lo que tenemos es históricamente una clase dominante, una oligarquía, en fin, que no está dispuesta ni ha estado dispuesta a ceder en el poder. Y los únicos cambios en los que ha sido seriamente afectada fueron durante el gobierno militar del general Velasco, que fue un gobierno autoritario y que le arranchó una de sus bases de poder, que era el poder de la tierra, a la vieja oligarquía, la vieja aristocracia blanca del Perú. Entonces, ¿cómo es posible imaginar que dentro de las reglas del juego democrático sea posible en las condiciones actuales avanzar hacia ese cambio constitucional? Porque obviamente puede haber sido hackeada en un momento, pero se recompone su posición. Su posición es de cuestionamiento como lo vemos, a hacer un cambio profundo. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, otro comentario más, si no vamos avanzando ya con la respuesta. Rodolfo, Marquina también. Entonces vamos avanzando con 2 o 3 preguntas para que puedan responder en bloque. Rodolfo, por favor. Buenas con todos y gracias por las presentaciones. La pregunta sería, la preocupación que tengo es la siguiente, ¿no? Casi las encuestas muestran que hay un acuerdo general casi en la necesidad de cambios, ¿no? Algunos menos, otros más, pero yo pienso que es casi un consenso el que se necesita una nueva constitución. Pero la situación está confrontada porque obviamente los grupos de poder tradicional aceptan cambios mientras que se mantenga lo esencial del modelo, ¿no? Entonces, hablan ellos de ver el régimen político, etcétera, etcétera. Pero la demanda más importante del país y lo que ha mostrado la actual crisis es que se requiere, la demanda es de un cambio hacia la democratización. Entonces, en este nivel de confrontación, la debilidad que uno aprecia en este momento es que no están fijados en la gente los sentidos de este cambio, ¿no? O sea, los voceros, los líderes, cuando son entrevistados, todos coinciden en el cambio que obviamente obedece a esa necesidad de inclusión. Entonces, la mayoría del país en ese sentido asume la bandera, pero creo que es insuficiente y esto muestra también la debilidad que tendríamos las fuerzas interesadas en el cambio. O sea que si vemos eso a nivel de las expresiones políticas, cómo están los partidos que estarían luchando por el cambio, cómo están los partidos en relación al movimiento, o sea, el tema de esas condiciones para poder lograr que el cambio avance en el sentido democratizador, que el cambio avance en el sentido de lo que demanda esta mayoría ahora movilizada en el país. Entonces, eso qué problemas plantea, cómo resolver el tema de fijar en la conciencia de la gente los cambios en relación al rol del Estado, en relación a los cambios en el poder político, democratizador, etcétera, etcétera. Ahí yo bien veo que hay un tema pendiente o por desarrollar. Nada más. Gracias, Rodolfo. Entonces pido la palabra a Teresa Tobar y después a Ariela y con eso cerramos la primera parte. Teresa. Sí, gracias por las 2 presentaciones. Yo quería plantear 2 preguntas. Una primera es, ¿cómo ubicar en este proceso constituyente, así con la complejidad con la que ha sido planteado, el tema de la violencia y la muerte, ¿no? Un poco recogiendo lo que están diciendo las movilizaciones de protesta, que dicen esta democracia ya no es democracia. Bueno, es en realidad una democracia que mata, ¿no? No es democracia, pero además mata, ¿no?
Y eso es lo que ha reavivado quizá la segunda oleada de protesta, ¿no? Y que mata aymaras, que mata quechuas, ¿no? Que mata gente humilde. Entonces ahí se juntan los dos elementos que señalaba Nicolás de democracia y nación al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicar esto en ese proceso, ese elemento, ¿no? Y junto con eso, obviamente, lo que significa la represión y lo crudo y absurdo de esa represión que tiene desde el general semiótico hasta cosas terribles, ¿no? Hasta imágenes terribles, muy fuertes, ¿no? O sea, hay de todo, pero hay un movimiento represivo en marcha. Lo segundo es, la segunda pregunta tiene que ver con, se habla a veces de una coalición al frente de este proceso constituyente, complejo, difícil, largo, etcétera. Hay una coalición de poder, ¿no? Entonces, ¿qué grietas se ven en esta coalición de poder? Porque hay algunas grietas, no quizá fracturas todavía, pero estas grietas que se han visto quizá más en la coyuntura, ¿qué tan orgánicas son? O sea, ¿hasta qué punto los poderes fácticos, por ejemplo, económicos, estarían dispuestos a ir a un proceso que dé algunas concesiones, cogiendo la salida de Álvaro Campana a la segunda, ¿no? Las élites hacen concesiones o no, o digamos la cuestión es más polar. Serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Teresa. Ariela, tienes la palabra. Y de ahí vamos a las respuestas. Gracias, Jorge. Y también gracias a Álvaro y a Nicolás por las exposiciones tan interesantes. Yo tenía dos breves preguntas. La primera es, ¿por qué la Constitución de Colombia, que fue creada en 1991, no tiene... hay un problema de legitimidad, es cierto, pero en toda la campaña, en todas las, digamos, campañas electorales que se han dado a lo largo de estos años, el tema de la Constitución no ha sido un tema que haya sido de debate, digamos, ¿no? La gente en general está conforme con su Constitución, que define a Colombia como una república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. No sé si una introducción como esa sería suficiente para nosotros, porque claro, o lo que se busca es que se diga que es un Estado plurinacional. Esa es una. Y la otra es, ¿por qué en Chile la Constitución inicialmente se creó un momento constituyente y la salida y el acuerdo de paz en medio de esas revueltas fue hacer un referéndum para ver si la ciudadanía quería una constitución y si la quería, si era por medio de una asamblea constituyente o por un grupo de constituyentes en el marco del Congreso? Entonces, ustedes han mencionado las dificultades que tiene Chile, pero no han especificado qué dificultades, qué es lo que está pasando. Y quizás los tratados de libre comercio podrían, al ser tratados internacionales y tener un rango mayor a la Constitución, podrían ser en el capítulo económico digamos, como un candado que no permite esto que todos queremos cambiar, que es el capítulo económico, ¿no? El tema del rol subsidiario en la actividad empresarial, el trato nacional a la inversión extranjera. Eso es, gracias. Gracias. Entonces, le damos la palabra a Nicolás y después a Álvaro para que puedan comentar los comentarios, a la redundancia, y las preguntas. Nicolás. Bien, parto por lo último que tiene que ver con los ciclos de las constituciones latinoamericanas, ¿no? Yo creo que la Constitución de Colombia pertenece a un ciclo de constituciones liberales, o liberales sociales, han querido decir algunos, ¿no? Donde está la Constitución del Perú del 79, la Constitución de Brasil del 88, la Reforma Constitucional Argentina del 94 y la Constitución Colombiana del 91, ¿no? Responden a otro momento del desarrollo de la política y la democracia en América Latina, ¿no? Son eventos constitucionales previos
al giro a la izquierda en América Latina, que ya está en su segundo momento. Tuvo un primero entre el 98 y el 2016 y ahora se encuentra en un segundo momento. En fin, no es tema de esta reunión, ¿no? Y efectivamente, si digamos, si nos ponemos a ver la política peruana en términos macro, yo que las clases dominantes en el Perú no hubiera cambiado la Constitución del 79, creo que defendía mejor sus intereses que la del 93. La del 93 es mucho más vulnerable, si bien les ha dado altas ganancias en un periodo determinado de tiempo, no es una constitución para que dure, ¿no? La constitución del 79, como le digo, hija de otro ciclo, tenía mucho más posibilidades en ese sentido, más parecida como constitución liberal a la constitución colombiana del 91, ¿no? Pero hoy estamos en otro momento en América Latina y un momento al que el Perú se está sumando en la última época, ¿no? Un momento que no es un momento de reformas liberales, menos neoliberales, sino un momento que es, me atrevería a decir, de transformación nacional y democrática, ¿no? En nuestro país, como ya se ha dado en otros países con todas sus características y matices de América Latina, ¿no? Eso es uno, ¿no? Por eso yo creo que frente a algunos que han dicho hay que regresar a la Constitución del 79, yo creo que eso ya pertenece a otro ciclo constitucional en la región y a otro momento de la historia del Perú, ¿no? Eso es uno. Dos, el tema de la democracia, que me parece central, que ha planteado Mario Solesi, ¿no? Sobre el futuro lo que hay son apuestas y lo que hay son posibilidades de constitución de actores políticos, ¿no? Como alianza de actores múltiples, etcétera, ¿no? No hay certezas. En ese sentido, la política hacia el futuro siempre está asignada por la incertidumbre. Los únicos que podemos acotar esa incertidumbre somos nosotros. ¿Cómo? Peleando. No hay otra salida, ¿no? Sí, efectivamente, una ruptura democrática, que creo es el subtexto de la intervención de Mario Solesi, es una posibilidad. Yo creo que hay que evitarla. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que apostar por la democratización. Repito, no solo una democratización política, una democratización social y política, ¿no? Como decía Carlos Franco, la democracia, para que sea real y duradera, tiene que echar raíces en la sociedad. Por eso parte del reconocimiento del otro para poder generar instituciones sólidas, duraderas, ¿no? De allí la alta ineficacia en este país de la ingeniería constitucional a la que nos tienen acostumbrados algunos, ¿no? Yo por ello creo que hay que apostar a la democratización e insistir en la democratización y que si otros rompen las reglas mínimas de la democracia, mínimas incluso en el sentido de la Constitución de 1993, que sean otros, que eso abone para su desacumulación histórica, ¿no? Pero yo creo que no deben ser las fuerzas populares, ¿no? ¿Y cómo evitamos que se mate? La única manera de evitar que se mate es seguir pugnando por la democratización social y política, ¿no? Esa es la mejor respuesta a esta política de muerte, que lo podríamos analizar en otra exposición que ha desarrollado vastamente el poder, el Estado, las clases dominantes, incluso con satisfacción horrorosa, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Ahora bien, frente a lo que decía Rodolfo Marquina, yo creo que estamos en un cambio de época, ¿no? Creo que estamos en un cambio de época. Digamos, hay cosas que en el curso de los últimos 30 años hemos visto que no funcionan en el Perú, ¿no? Y aquí quisiera referirme a una idea que se ha repetido mucho en las últimas semanas. Es que tenemos dos Perús, uno moderno y desarrollado, Lima y el norte del Perú, y otro tradicional y atrasado, básicamente el sur andino del Perú. Yo creo que esa es una idea falsa, ¿no? Lo que tenemos es un solo país, ¿no? Un solo país en el cual un pequeño grupo se ha dado maña, ¿no? De vivir a costa de los demás, pero no tenemos dos países, ¿no? El llamado Perú moderno no existiría si no existe el llamado Perú tradicional, supuestamente atrasado, etcétera, ¿no? O sea, esa es una cosa que hay que tener muy claro. Y
En lo que estamos ahora es en un momento en que ese solo Perú que tenemos muestra su realidad sobre la mesa, ¿no? Y hace que millones de personas, como suele suceder en los momentos de crisis orgánica, como señalé, toman conciencia de esa situación, ¿no? Y eso me parece importante. Por lo demás, la idea de la democratización como un proceso para avanzar en el desarrollo económico y político del Perú, es importante señalarlo, es algo que viene de la formación de Izquierda Unida. Es en Izquierda Unida donde se da el giro estratégico, ¿no? De la idea del asalto al poder a la idea de la democratización social y política, ¿no? Ese giro es muy importante. Yo participé en la época en un colectivo que se llamó El Zorro de Abajo, que publicaba una revista donde este fue el centro justamente del debate, ¿no? Y eso yo creo que esa reflexión ha puesto el pilar fundamental, ¿no? Para poder ver con mayor claridad este momento y para poder entender que es un momento de despliegue de esta democratización. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que, en fin, por errores de las fuerzas progresistas, por graves errores de la fuerza de izquierda, no se ha logrado que el movimiento espontáneo haya sido producido o a lo sumo se entronque, como decía Lenin en el quehacer, con una dirección consciente. No existe. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una gran extensión del movimiento espontáneo, pero al no haber dirección política, simplemente no se produce un salto cualitativo en la coyuntura misma. Se acumula, sí, porque existe memoria, ¿no? Y existe referencia sobre lo que ha sucedido, por más que haya un momento de pausa. Se acumula, sí, pero no se transforma en la coyuntura, ¿no? Ahora bien, estas movilizaciones espontáneas, por su fuerza, por su extensión, ¿no? Por lo que la gente, más allá de lo espontánea que sean, se dan cuenta, producirán su nueva dirección, ¿no? Por eso reitero la idea del cambio de época. Estamos en un cambio de época, también estamos en un cambio de época en términos de direcciones políticas, ¿no? Ahora bien, ¿qué grietas existen? Es difícil de saber, ¿no? Lo que vemos en lo inmediato son grietas en el bloque derechista en el Congreso. ¿Qué tanta profundidad tendrán? No sé, ¿no? Hemos visto una diferenciación, aunque no con toda claridad, del partido fujimorista Fuerza Popular. Claro, un partido con más experiencia en la lucha política que la extrema derecha de Avanza País, Renovación Popular, que como buenos amateurs de la política están viendo, digamos, la victoria inmediata que han tenido sobre Castillo y no ven más allá. Los otros que quieren sacar un buen resultado electoral se dan cuenta de la dificultad de la proscripción, o sea, de la dificultad de votar a las fuerzas progresistas de un posible escenario electoral y se quieren correr al centro, ¿no? Renovación Popular, Avanza País, hablan abiertamente de proscribir a los que no piensan como ellos, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una grieta, hay una grieta. ¿Qué en tanta profundidad tiene? No sé. Respecto de los grandes empresarios nacionales, ahí es menos claro todavía. Las expresiones han sido duras, ¿no? Las expresiones han sido desde metan bala a nivel coloquial, personal, digamos, hasta, digamos, las posiciones de la CONFIEP que señalan, se compran estas tesis de que son violentistas, terroristas los que causan las movilizaciones y que hay que poner orden, ¿no? Se compran el guión del orden, ¿no? En fin, pero si hay algunos otros puntos de vista, no sé, ¿no? Sobre eso carezco de conocimiento. Lo que quisiera decir terminando es que si este proceso de lucha por una nueva constitución se sale de la idea de la democratización, que no es un proceso de esta coyuntura, es un proceso, ¿no? de las últimas décadas, tiene muy pocas posibilidades de éxito, me da la impresión. Además, en otros países de América Latina ha sido producto de justamente procesos de democratización social y política. Ahora, no son lógicamente procesos fáciles, ni son procesos pues
que siguen un guión preestablecido. Son procesos difíciles, muchas veces con conatos de violencia, con represión, ¿no? Esa es la historia de nuestras sociedades. Por último, acordémonos de que el Perú es un país brutalmente violento, ¿no? Es uno de los países más violentos de América Latina, ¿no? Y es algo que se esconde y que ahora ha aparecido con toda claridad, ¿no? Gracias. Álvaro. Sí, a ver, una primera pregunta que me parece bien interesante es la que estaba vinculada a la de Mario y Rodolfo, es la de Teresa, ¿no? ¿Qué hacemos con este uso de la violencia y del terror y de la muerte, ¿no? Y me hacía pensar mucho en este libro que publicó Carmen Elizarbe, ¿no? Sobre la democracia y la calle y cómo se celebra en ese libro estas posibilidades que tiene la calle por sí misma de cambiar, digamos, regímenes autoritarios y abrir espacios democráticos, ¿no? Y sin embargo, cómo esta reflexión efectivamente tiene ausente, ¿no? Este uso del terror que se ha hecho a lo largo de la historia del Perú y del cual nuevamente se hace uso, ¿no? Entonces eso debería llevarnos también a preguntarnos si la fuerza de la calle, por sí misma, medio espontánea, ¿no? Sin capacidad de construir una dirección política, una alternativa política, que creo que fue lo que nos ocurrió en el año 2000, no fuimos capaces por diversas razones de construir una alternativa, ¿no? Somos capaces realmente de generar pues estos cambios de fondo y terminar nuevamente en medio de estos ciclos también de terror que hay y de violencia que buscan, que imponen siempre las clases dominantes a nuestros países, ¿no? Y de hecho, creo que estamos frente justamente a un impasse generado por el involucramiento de estos sectores de militares que además tienen una representación en el Congreso, ¿no? Que son militares con discursos reaccionarios, ¿no? Y que son finalmente y en última instancia el soporte de este régimen que se cae a pedazos, ¿no? Y que le permiten nuevamente recomponerse. Y frente a ello, ¿no? Frente a esta actuación medio tutelar de las fuerzas militares y sus vínculos con ese gran empresariado, ¿no? La ausencia de una dirección política que no permite que avancemos más en la resolución de esta crisis estatal que estamos viviendo, ¿no? Como país. Me parece bien interesante lo que dice García Linera para tratar de reflexionar sobre la crisis estatal, ¿no? Sobre el recorrido de toda crisis estatal. Él dice que una crisis estatal tiene una primera fase en la manifestación de la crisis, luego en un momento de transición o caos sistémico, luego debería surgir de manera no sin ser conflictivo, un nuevo principio de orden estatal, ¿no? Y finalmente está la etapa de la consolidación de un nuevo Estado. Yo no sé cuánto hemos avanzado, digamos, en esa resolución, teniendo en cuenta estas fases, ¿no? Y creo que esta es una alerta que debemos tomar en cuenta. Él dice que no hay dominación estatal legítima sin el consenso de los dominados, pero tampoco hay una disidencia exitosa sin la capacidad de postular un orden estatal alterno. Y sabemos que esa capacidad de postular un orden estatal alterno no solamente es una agenda de cambios programática, ¿no? No solamente son determinadas, digamos, ideas, ¿no? Sino implica cómo esas ideas se hacen carne en las multitudes y cómo también se gesta un instrumento político que sea capaz, o una coalición, ¿no? Política, social, que sea capaz de instalar y de postular ese orden estatal alterno, ¿no? Yo me preguntaría en esa perspectiva y mirando nuestra situación, cuánto podríamos haber avanzado hacia ese momento, ¿no? Entonces, por eso yo quería plantear esta discusión sobre el momento destituyente o constituyente. Hay varias entradas o hay varias miradas al respecto. Eguiguren, por ejemplo, dice que de por sí el solo fracaso, ¿no? De el actual pacto social nos pone en un momento constituyente. Natalia Sobrevilla en un artículo nos dice que la política, la democracia tiene como dos momentos, ¿no? Los momentos de la política diaria o corriente, ¿no? Donde los grupos de interés buscan influenciar a los representantes democráticamente elegidos,
y la política constitucional, que es cuando las masas de ciudadanos se movilizan para debatir principios fundamentales. Me parece bien interesante porque ella en este artículo escrito ya todavía cuando Castillo estaba en el gobierno, no decía que no estábamos en un momento constituyente, porque justamente la gente estaba más abocada a defender a Castillo que a pensar en esos nuevos principios que deberían discutirse en ese momento, digamos, constituyente, ¿no? Pero me parece a mí que algo de razón no le falta, ¿no? De alguna forma, paradójicamente, Castillo era un dique que impedía avanzar en la conciencia de las masas respecto de la necesidad de ese cambio constituyente y de la discusión de esas reglas, y creo que la derecha, al sacarse del camino a Castillo por sus diversas motivaciones, lo que ha hecho es acelerar más bien ese momento constituyente donde la gente intuitivamente todavía discute o tiene intenciones de discutir, ¿no?, los principios, las reglas de fondo, ¿no?, que organizan la vida social en nuestro país y también institucional, ¿no? Entonces, me parece bien interesante esta entrada, y hay otros autores que dicen que hay que distinguir claramente el momento destituyente, que implica fundamentalmente una impugnación del sistema, ¿no? Y otra que más bien se trata de materializar los cambios dentro del sistema, ¿no? Hablamos de la democracia, ¿no? Entonces, por tanto, se cuestiona si estamos realmente en un momento constituyente, en la medida en que todavía lo que estamos viendo fundamentalmente es una impugnación del poder, ¿no? Y no necesariamente ese momento afirmativo de construcción. Pero insisto, como dije en la primera parte de mi intervención, el momento constituyente y el momento destituyente se pueden superponer. Podemos ir viendo la emergencia de eso nuevo, ¿no es cierto?, que se va planteando también sobre la mesa. Por más descabellado que haya parecido, que parezca esta idea de independización del sur, creo que es el síntoma de la necesidad y del convencimiento de plantearnos un nuevo pacto territorial en el Perú, porque esas desigualdades también se están expresando a nivel territorial y coinciden, ¿no?, con las situaciones y las dinámicas de exclusión social y cultural, ¿no? Entonces ahí ya vemos un avance también en la conciencia de la necesidad de una nueva manera de distribuir el poder. Lo mismo ocurre respecto del Estado, los recursos naturales, ¿no? Hay estas intuiciones que se han ido instalando, ya se han ido convirtiendo en ideas fuerza, de la necesidad de recuperar nuestros recursos naturales, de redistribuir mejor esos recursos para que puedan garantizar realmente el ejercicio de los derechos. Y una tercera cosa que aparece también con mucha fuerza, que está vinculado a lo primero que mencioné sobre ese nuevo pacto territorial, es la exigencia de tener una representación política, de ser parte de la vida política, algo que Dina Boluarte ha buscado negar o ningunear, ¿no?, por considerar pues que la política es algo negativo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y por otro lado, un poco respondiendo a lo que planteaba Rodolfo, creo que no es posible desarticular o desvincular la democratización política a estas alturas de cambios en el modelo económico, ¿no? Si se produce realmente un proceso de democratización política, de cambios, se logra una mayor representación política de otros sectores de la sociedad, yo dudo que el modelo económico quede intacto, sea posible que ese modelo económico intacto. Yo creo que en las izquierdas hemos caído también en el error de subestimar esa dimensión política, ¿no?, de los cambios que se requieren a nivel de de las instituciones políticas respecto del modelo económico, cuando definitivamente son cosas que están imbricadas. Y cierro con esto, sobre el tema de Colombia, efectivamente creo que son momentos distintos, creo que tampoco estamos en el momento en el cual se instalaron los procesos constituyentes en Venezuela o Bolivia, creo que eran momentos distintos, y lo de Chile lo está reflejando. Estamos en otro momento de la historia, creo se han agudizado aún más estos ánimos destituyentes, ¿no? Y se ve con mayor incertidumbre la posibilidad de construir
alternativas que realmente respondan a resolver los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas, pero además creo que hay una carencia de liderazgos políticos que fueron claves en esos procesos constituyentes como el boliviano o el venezolano, el ecuatoriano, ¿no? Creo que en el caso de Chile, ahí también hubo un problema, ¿no? Digamos, cómo se lideró ese proceso, creo que también genera o ha generado varias dificultades, ¿no? Y esta profundización de esa distancia entre la sociedad y la política, ¿no? Que creo que también sigue escenificándose en el caso chileno, más allá, nuevamente, insisto, de estos problemas que hemos visto y de las estrategias eficaces que ha tenido la derecha para deslegitimar lo que ha sido la convención constituyente, con participación, por supuesto, de los propios actores que han contribuido, muchos de ellos, a que se banalice esta discusión tan fundamental que es la discusión sobre un nuevo pacto social en Chile, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias a ti también. Y yo estaba pensando, no sé si hasta que alguien más pida la palabra, en esta cosa que se está conversando ahorita, ¿no? O sea, necesitamos una nueva constitución, el país necesita una nueva constitución, pero ¿qué cosa necesitamos para que se den las condiciones para que podamos estar en un proceso o ya estamos o no en el proceso para la formulación, digamos, democrática de una nueva constitución, donde se señale esto que lo presentó en la primera parte de su exposición Nicolás Lynch, en este tema de la identidad, la definición, digamos, multicultural, multilingüe de nuestro país, este tema de los derechos fundamentales, este tema de la organización del poder, bueno, el tema económico, pero algo también que hemos conversado un poco aquí en DESCO es también este tema de la reorganización de la descentralización, ¿no? Todo este tema del territorio del país. Entonces, si no hay todavía otro comentario de las y los participantes, entonces me pongo a pensar qué se necesita, qué estrategias, y eso también lo señalé al inicio, para poder, estamos, como se señalaba, en el momento de la opinión pública y la organización, y se está, digamos, asumiendo esta conciencia de que es importante una nueva constitución, pero hay que hacer, ¿no? ¿Qué hacer para que esto funcione, se dé, ¿no? Porque los partidos ahí, algunos, otros sí, y también qué podemos hacer como sociedad civil, como población, hay que, digamos, involucrarnos más en este tema, porque a corto plazo parece imposible que podamos tener una nueva constitución, pero hay que trabajar para que en un mediano plazo, digamos, podamos estar hablando de cuál sería, digamos, es una asamblea constituyente, una reforma, pero necesitamos una nueva constitución. No sé si pueden comentar sobre eso, ya digamos, como parte final de la coyuntura de este martes, ¿no? Nicolás o Álvaro. Bueno, como he venido señalando en mi exposición, yo creo que el tema es empujar el proceso constituyente. Y este es un asunto político, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Militar en ese proceso constituyente, ¿no? Como dicen en Argentina, la virtud de la militancia, ¿no? Eso es lo que tenemos en esta coyuntura por delante. Conversaba con Álvaro en varias oportunidades sobre que lo más importante en esta coyuntura es que en la salida democrática quede en la agenda nacional la necesidad de una nueva constitución. Aunque no haya referéndum de entrada, aunque no haya un referéndum que le pregunte a los ciudadanos si quieren una nueva constitución y por qué mecanismo. Ya la demanda, por lo menos a partir del movimiento popular de los últimos 2 meses y medio, casi 3, ya está. Entonces hay que impulsar esa demanda. Ojalá que este movimiento popular tenga una expresión política, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, no solo para que sea eventualmente interlocutor de este o de otro poder, ¿no? Sino para que conduzca al movimiento que se ha desarrollado. Algunos decían, pero es virtud porque el hecho de que nadie dirija permite que haya una alta rotación y que no repriman a los dirigentes. Puede ser virtud en un primer momento, pero después es defecto, ¿no? Y lo vemos en estos días, ¿no?
Yo creo que por eso hay que pugnar por darle una conducción al movimiento, hay que pugnar porque este proceso constituyente no se detenga. Yo sí creo que hemos dado pasos adelante. Yo creo que ya no es una discusión de expertos, de interesados, yo creo que ya es una discusión en la sociedad y en la política. No ha sido gratuita, ¿no? Como les dije, hay algunos que estamos hace 4 o 5 años promoviendo este proceso constituyente. Yo mismo publiqué hace un año un libro sobre el tema que se llama La razón política, ¿no? Justamente porque creía que lo fundamental en este momento es explicar la razón política de una nueva constitución y que de allí va a salir un contenido progresista, un contenido que nos permite un acuerdo, un suelo común, ¿no? Y por supuesto, si ya vamos al detalle, hay múltiples discusiones a dar, ¿no? Por ejemplo, acá creo que se mencionó esta discusión sobre la plurinacionalidad, que a mí me parece un grave error teórico e histórico, ¿no? Sería interesante en otro momento tener un debate sobre eso, por ejemplo, o sobre lo que significa el impacto de los derechos en el poder político, cómo se articulan democracia participativa con representativa, o las múltiples aristas de reforma del apartado económico, que también existen, ¿no? Pero teniendo en cuenta la suma importancia de todos esos elementos, hoy creo que lo fundamental es dar las razones políticas para una nueva constitución y que el movimiento con nuestra militancia se dé una conducción, ¿no? Se dé una conducción y nos coloque en una mejor situación de cara a un siguiente periodo táctico donde ojalá podamos dar pasos decisivos. No es una cuestión súbita lograr, digamos, la convocatoria a un referéndum y a una asamblea constituyente. No es una cuestión súbita y llegar a la cristalización del proceso constituyente, ya como poder constituyente, no es una cuestión súbita. Tarda tiempo, pero lo bueno es que en el país hemos dado pasos fundamentales, ¿no? Frente a lo que existía hace 4 o 5 años, hemos dado no solo pasos, saltos en este país, ¿no? Se puede avisorar un futuro distinto. Es una conciencia generalizada que este modelo neoliberal no ha funcionado, que la Constitución del 93 no ha funcionado. Por supuesto que con ella se va de izquierda a derecha toda una élite política y económica, ¿no? Y que estamos a puertas de otro momento en el país, ¿no? Gracias. Sí, a ver, sí. Bueno, creo que hay varias condiciones, de hecho, bastante objetivas de que estamos en una profunda crisis y que lo que en el Congreso del Nuevo Perú planteábamos como la necesidad de desarrollar y construir un mito constituyente, ¿no? Que creo se ha ido extendiendo efectivamente a través de una politización del malestar. Creo que eso ha pasado. Y como mencionaba en mi presentación inicial, esto incluso se expresa a través del desafío a las propias autoridades y estos vacíos donde el Estado no puede ejercer su autoridad y requiere de apelar a la fuerza, ¿no? Pura y desnuda, ¿no? Pero el gran problema sigue siendo, pues, la ausencia de estos actores políticos, ¿no? Que deben conformarse de la construcción de un sujeto constituyente que sin duda se debe ir forjando en este proceso de lucha política por el poder, porque eso es a lo que creo que estamos asistiendo, ¿no? O vamos a asistir para que logre consolidarse un proceso constituyente y logremos, digamos, instalar un nuevo pacto social entre peruanos y peruanas que sea más democrático. Pero lo que estamos encontrando ahora son límites en los actores sociales, producto de diversas circunstancias que hemos vivido, ¿no? No somos Bolivia, no somos Ecuador, tenemos un país que ha pasado por un conflicto armado interno que tiene hasta ahora sus consecuencias y lo vemos en el uso que hacen las propias fuerzas armadas de ello y los sectores dominantes.
Los impactos de la pandemia los hemos vivido con brutalidad, con mayor brutalidad que en otros lugares, ¿no? Con estos altos niveles de letalidad, con todo lo que eso ha implicado. Tenemos una sociedad muy precaria y bueno, el propio orden neoliberal contribuyó a tratar de impedir que se conformen nuevos bloques y liderazgos, una representación política más consistente, ¿no? Entonces, creo que ahí está el problema que tenemos en este momento, ¿no? Y a eso tenemos que definitivamente abocarnos, ¿no? A ir construyendo ese sujeto constituyente, a ir construyendo esas alternativas que no solamente son ideas, sino que implican formas de ejercicio de poder concreto que ya se expresan en la sociedad, ¿no? Yo creo que este vuelo o estos nuevos aires que ha tomado el protagonismo de las comunidades campesinas debería indicarnos algo, sin idealizarlas, por supuesto, porque no estamos buscando idealizar nada. Creo que ese es un peligro que también corremos de idealización y de no tratar de leer exactamente qué está pasando en la sociedad, y creo que eso es lo que necesitamos saber también, ¿no? Qué ha ido pasando en una sociedad que ha sido atravesada, que ha sido permeada también por la informalidad, por la ilegalidad, por la criminalidad. Bien, también Teresa Cabrera nos recuerda que en el último número de ¿Qué hacer? Se publicó un comentario al libro de Nicolás Lynch, así que ahí también les ha puesto el link, o digamos el enlace, para que también se pueda revisar la revista y el artículo. Entonces estamos llegando a la parte final de este martes de coyuntura, temas muy interesantes, algunos elementos súper interesantes para poder reflexionar y discutir, y sobre todo también algunas reflexiones relacionadas a qué hacer para poder, digamos, promover y sobre todo se pueda contar con una nueva constitución y que tenga estas características, que es sobre todo esto relacionado al enfoque de derechos, que debería ser parte de la nueva constitución, ¿no? Entonces, agradecemos a Nicolás Lynch y Álvaro Campana por su participación.